Dios les bendiga a todos los que van a escuchar esta transmisión. Sean muy bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecida estoy del Señor de este día maravilloso que nos has dado, de vida, de salud, de este día maravilloso que nos da para poder ver, ¿no es cierto?, para poder escuchar, para poder estar con nuestros seres queridos. Vamos en este día maravilloso que el Señor nos da a hacer algo muy importante, que es poder compartir la palabra del Señor. La palabra del Señor va a estar en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 54, y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, tapando sus oídos, arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba el nombre del Señor Jesús. Recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no tome en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea en esta hora dirigiendo este en vivo, dirigiendo todo lo que se va a hacer, a todos los que se van a conectar en este día maravilloso. Que Él sea el Señor ayudándonos y ayudándonos, aleluya. Porque cuánta necesidad hay en los corazones, aleluya. Pero Dios conoce tu necesidad, Él conoce el anhelo de tu corazón. Él sabe cuáles son los deseos tuyos, aún antes de nosotros doblar nuestras rodillas, aún antes de nosotros pedirle a este Dios grande y maravilloso. Él conoce lo que hay dentro de cada corazón. Vamos a hacer una oración para que el Señor sea tomando dominio de este en vivo, sea tomando dominio de los corazones y de aquellas personas que van a escuchar esta predicación. Puede ser una predicación, aleluya, de bendición para sus vidas. Los invito a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, mi Cristo amado, su palabra, Señor, ha sido, Dios mío, aleluya, Señor, exhortada. Más falta la exhortación, Padre amado. Yo clamo para que sea usted hablando, mi Cristo de la gloria, a través de su Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, Señor, ministrando nuestra vida, ministrando nuestro corazón, mi Cristo de la gloria, ayudando a tu pueblo, Señor, aleluya, aquellos que han caído, aquellos que están, Señor, aleluya, pasando, Padre, por el desierto, pasando por esa prueba, pasando, Señor, por ese valle de lágrimas, de sufrimiento, de dolor, mi Cristo de la gloria. Sea usted, Padre amado, consolando sus vidas, consolando sus corazones, dándole fuerza a su pueblo, a su iglesia, Señor, Padre amado, para que puedan, aleluya, Señor, seguir adelante de sus caminos de salvación. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza, mi Cristo de la gloria, y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este camino de salvación. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, levántalo en fe, levántalo, Señor, en confianza, mi Padre Celestial, para que puedan poner tu mirada cada día en ti, Padre Celestial, porque sabemos que usted nos ama, Señor,
Cuán grande amor nos ha dado, que ha enviado a su Hijo al mundo a morir en la cruz del Calvario, por amor al mundo, por amor a la humanidad. Manifiéstate en esta hora, Señor. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, mi Cristo de la gloria. Yo nada tengo, nada soy, mi Cristo de la gloria. Solo me encomiendo en sus manitos, Padre amado, para que sea su presencia la que sea hablando, Señor, ministrando a su pueblo, a su iglesia, aquellos que van a escuchar tu palabra, aquellos que se van a conectar, Señor, usted los prepare, mi Cristo de la gloria, prepare los corazones, mi Cristo de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor los bendiga grandemente. Aleluya. Dios bendiga al pueblo del Señor. El Señor los bendiga. Aleluya. Y bendiga todo lo que se va a hacer de aquí en adelante. Porque el Señor nos ha dado una palabra de fe, una palabra de confianza, una palabra de fortaleza para nuestras vidas, para nuestra alma. Porque Él sabe cómo estamos caminando delante de su presencia. Él sabe cómo está nuestra vida delante de su presencia, aleluya. Él sabe cómo están los corazones delante de su presencia. Pero más Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere, aleluya, que su pueblo pueda buscarle. Que su pueblo pueda, aleluya, venir a sus plantas, venir a Él. Ahora que hay tiempo de poder buscarle. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Esteban, aleluya, era un hombre, aleluya, que sufrió tanto por causa del nombre del Señor Jesucristo. Decía que no entendiendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían contra él los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, aleluya, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del trono de Dios, aleluya. Y escuchando estas cosas, aleluya, aquellos fariseos que estaban con él, dice que ellos se tapaban los oídos y clamaban a grandes voces y arremetieron contra Esteban, aleluya, y los sacaron de la ciudad para poder apedrearlo. Y los testigos pusieron las ropas sobre un joven llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia. Él entraba a las casas y asolaba las casas y perseguía a hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Él se sentía orgulloso de poder ser un perseguidor de la iglesia, de los cristianos en ese tiempo. Aleluya. Y dice que los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, mientras lo pedreaban, mientras él clamaba a gran voz diciendo: Padre, recibe mi espíritu, Padre, no tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, expiró, durmió, aleluya. Yo hoy quiero hablarte de un joven lleno del Espíritu Santo, un joven lleno de la gracia, del poder de Dios, un joven, aleluya, que cuando hablaba la presencia del Señor descendía, aleluya. Dice que aleluya, que gente de ese tiempo no podía entender la autoridad y la sabiduría con que Esteban hablaba, con que Esteban se dirigía hacia el pueblo, aleluya, porque era un hombre con autoridad, era un hombre con sabiduría de los altos, porque Dios lo había levantado en ese tiempo, aleluya. Y dice la palabra del Señor que hoy también necesitamos más que nunca hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de su presencia, que se vuelva a encender el fuego que se había apagado en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque solamente, aleluya, lleno de su presencia, de su poder, de su Espíritu Santo, vamos a poder vencer en este mundo de maldad, vamos a poder estar firmes en este mundo, vamos a poder caminar en este mundo, en este camino de salvación. Vemos cómo está este mundo, el corazón del hombre se ha endurecido cada vez más, se ha multiplicado la maldad. Una cosa yo sé,
que Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia, a buscar a aquellos que hicieron su voluntad. Cristo viene pronto a buscar a su pueblo, a su iglesia. Aleluya. Por eso la iglesia del Señor debe estar preparada, porque no sabemos el día ni la hora cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá. Solamente sabemos que Él vendrá como un ladrón en la noche. Y aquellos que están preparados se van a ir con Él. Aleluya. Por eso la iglesia del Señor debe estar preparada para cuando suene la trompeta, porque los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayan quedado van a ser transformados para poder gozarse con el Señor en el cielo y gozarse para siempre en una eternidad. Por eso sigo adelante en este camino de salvación. Aleluya, porque estos son los últimos eventos que están aconteciendo aquí en la tierra, porque la iglesia de Cristo se va con el Señor. Aleluya, estos son los últimos momentos, los últimos eventos que estamos viviendo aquí en la tierra, porque la iglesia del Señor se va. Aleluya, con nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue adelante en este camino de salvación. Y Esteban predicaba de un Cristo, aleluya, de poder, de un Cristo que murió y al tercer día resucitó entre los muertos, aleluya. Esteban predicaba de un Cristo de poder, de un Cristo, aleluya, de poder, aleluya, que había muerto y al tercer día había resucitado, aleluya. Esteban predicaba, aleluya, y la gente no entendía la sabiduría con que Esteban hablaba. A Esteban lo tomaron preso, lo llevaron ante el concilio, le levantaron testigos falsos para poder acusarlo. Aleluya, aleluya, para poder decir que este hombre no para de hablar palabras blasfemas. Aleluya, contra este lugar y contra el templo y contra la ley de Moisés. Y hemos oído que este hombre, aleluya, Jesucristo destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha dado. Aleluya. Ellos, para poder acusar a Esteban, tuvieron que presentar testigos falsos ante el concilio. Aleluya. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, se puso a citar las Escrituras desde el principio hasta el final, donde Cristo es crucificado y donde Cristo es resucitado, dándole a entender, aleluya, que era inocente aquel que había muerto, dándole a entender que era inocente aquel que había muerto en esa cruz del Calvario. Aleluya. La gente de ese tiempo no entendió la sabiduría que Esteban hablaba y comenzó a apedrearlo. Aleluya. Porque hay momentos difíciles que van a venir a tu vida. Van a haber momentos difíciles donde el enemigo se va a levantar contra tu vida, que te va a querer destruir, que te va a querer sacar de los caminos de salvación. Pero Esteban venció, aleluya, porque él fue de rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo de rodillas hacia el cielo, de rodillas delante de la presencia del Señor. Y hoy nosotros debemos aprender en la prueba, en la angustia, en el proceso, aún, aleluya, en la enfermedad, aún en la prueba, en el desierto, cuando tú sientas que ya no puedes más ser como Esteban, pone tu mirada ahí arriba en los cielos, pone tu mirada en la gloria del Señor, pone tu mirada, aleluya, en la gloria del Señor, porque Él te va a ayudar, porque Él te va a socorrer, porque Él no desampara a aquellos que confían en el Señor. Aleluya, porque tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuántos momentos difíciles vivió Esteban, pero él no se puso a mirar a sus adversarios. Él puso la mirada puesta en Jesucristo, que estaba sobre los problemas, sobre los adversarios, sobre toda esa gente, aleluya, que lo estaba acusando, que injustamente, ¿no es cierto?, que lo estaban, aleluya, injuriando, que lo estaban acusando, lo llevaron ante el concilio, levantaron testigos falsos, aleluya, para que hablaran mal de Esteban, aleluya.
pero, aleluya, hay momentos que el enemigo se va a levantar contra tu vida. Va a haber momentos, aleluya, con que el enemigo te va a querer sacar de este camino de salvación, pero no va a poder, porque Cristo abrió caminos al cielo, porque Cristo venció, porque Cristo, aleluya, venció y está sentado a la diestra del poder de Dios. Y Dios quiere hijos valientes que le sigan en todos los caminos, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Por eso dice la palabra que cuando la gente miraba el rostro de Esteban, veía el rostro como de un ángel. El secreto, aleluya, de la valentía de Esteban era que tenía la mirada puesta en Jesucristo. Era que tenía puesta la mirada en Jesucristo de Nazareno. Él vio los cielos abiertos y a Jesucristo a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Él vio los cielos abiertos. Aleluya. Y aleluya. Y vio a Jesucristo a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Esteban vio los cielos abiertos. Él no se contempló lo que les iban a hacer los hombres. Aleluya. Él vio a Jesucristo a la diestra del poder de Dios. Él, aleluya, vio la gloria de Dios. A él no le importó lo que los hombres le hicieran. A él no le importó aún que lo estuvieran apedreando. Aleluya. Porque él puso la mirada en Jesucristo de Nazareno. Él puso su mirada en Jesucristo de Nazareno. Y aún en la prueba, aún en la angustia, aún en el desierto, cuando estés pasando, aleluya, por esa dificultad, cuando estés pasando, aleluya, por ese desierto, por esa dificultad, recuerda poner tu mirada en Jesucristo como lo hizo Esteban. Él puso su mirada en los cielos, puso su mirada en Jesucristo de Nazareno, puso su mirada en el Maestro, en aquel que tiene poder, aleluya, de ayudarte, de levantarte, de socorrerte, de reconfortar tu vida, tu alma, tu corazón, de ayudarte en esos momentos donde más necesitas, aleluya. Quizás piensas que estás solo caminando en este camino de salvación. Pero déjame decirte que no estás solo caminando, que hay uno que está contigo, que hay uno, aleluya, que nos ha ido, aleluya, que no te va a dejar y que no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Como dice la palabra del Señor, aleluya, que Esteban fue el primer mártir por predicar la palabra del Señor, que era contraria a las doctrinas que tenían los judíos, aleluya, los sacerdotes, aleluya, y los fariseos desde entonces. Era una doctrina contraria. Vale la pena servir a Dios a pesar de la ofensa. Vale la pena servirle al Señor, el que te dio la vida, a pesar de la prueba, a pesar de la angustia, a pesar de esa dificultad, a pesar de esos momentos difíciles que vas a pasar en tu vida. Vale la pena servirle al Señor que te dio la vida, quien te tiene en pie, caminando en este camino de salvación. Aleluya, quien te dice cuando no tienes fuerza, sigue adelante, sigue esforzándote. No es hora de detenerte, no es hora, aleluya, de volver atrás. Es hora de seguir adelante, mirando el blanco perfecto, mirando a Jesucristo, mirando a aquel que tiene poder de levantarte, aquel que tiene poder de restaurar tu vida, de restaurar tu alma, de restaurar tu corazón. Sigue adelante mirando a aquel que tiene poder de levantarte. Aleluya. Hay cielos abiertos que están esperando por ti. Aleluya. Aunque Esteban vio los cielos abiertos, vio uno que había vencido, uno que lo estaba esperando para poder darle la bienvenida, uno que había vencido igual que él. Aleluya, que lo estaba esperando. Él vio la gloria de Dios, él fue lleno del Espíritu Santo. A él no le importó las piedras, a él no le importó la ofensa, a él no le importó, aleluya, que aún, aleluya, le levantaran testigos falsos. Él puso su mirada en Jesucristo de Nazareno. Por eso pone tu mirada cuando pases por situaciones difíciles, en quien no te va a dejar y no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu
vida. Aleluya. Dios quiere hijos valientes que peleen la buena batalla de la fe. Dios quiere hijos valientes que peleen la buena batalla de la fe, que sigan adelante a pesar del problema, a pesar de la dificultad, a pesar, aleluya, de la angustia, de la prueba que puedas estar pasando en este momento. Pone tu mirada en Jesucristo, pone tu mirada en el Señor. Dios quiere hijos valientes a pesar de las piedras que puedan caer en el camino, a pesar, ¿no es cierto?, de que, aleluya, a Esteban lo apedrearon, pero él tomó el ejemplo de Jesucristo y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Él tomó el ejemplo de Jesucristo y nosotros debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar a aquel que nos hizo daño, perdonar a aquel que nos dañó, perdonar, aleluya, aquel, aleluya, que, aleluya, se burló quizás de tu vida, te dio vuelta la espalda. Perdonar a aquellos que te hirieron, perdonar a aquellos que te dañaron, porque el hombre te va a dañar, la mujer te va a dañar, te va a dar vuelta la espalda, pero este Cristo de la gloria estará contigo. Él es el amigo fiel que nunca falla. Aunque padre o madre te dejaran, pero con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a ayudar, con todo Jehová te va a fortalecer para que puedas seguir adelante. Y aunque la muerte de Esteban fue en paz, dicen que a los pies de Esteban los testigos pusieron la ropa a los pies de Esteban. Aleluya, de un joven llamado Saulo, un perseguidor de la iglesia, uno que entraba a la iglesia, asolaba, aleluya, las iglesias, tomaba hombres y mujeres y lo metía a las cárceles. Él se sentía orgulloso de perseguir a la iglesia de aquel tiempo, aleluya. Y podemos ver, aleluya, que los testigos pusieron las ropas mientras Esteban clamaba a gran voz, mientras él decía: Padre, recibe mi espíritu, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Él durmió, él aleluya, expiró, aleluya, pero aleluya, debemos seguir al Señor aún en la prueba, aún en la angustia, aún en la dificultad, porque la palabra del Señor dice que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Debemos esforzarnos, debemos seguir adelante a pesar de la ofensa, a pesar, aleluya, de aquel que te ha hecho daño en este camino, a pesar, aleluya, que el enemigo se ha levantado en contra de tu vida, porque el deseo del enemigo es destruirte, es destruir tu hogar, tu familia, tus hijos, pero el deseo del Señor es ayudarte, es bendecirte, es darte las fuerzas que necesitas para poder seguir adelante de este camino de salvación, porque muy pronto estaremos con el Señor, nos gozaremos en la boda del Cordero. Vale la pena seguir adelante, vale la pena seguir caminando en este camino de salvación, vale la pena seguir adelante, aún sufriendo, aleluya, aún peleando la buena batalla, aún luchando, aleluya, en este camino de salvación. Sigue perseverando, sigue luchando, sigue, aleluya, porque aún el que he de venir vendrá y no tardará, porque el deseado de las naciones vendrá y no tardará. Sigue adelante luchando, aleluya. Pone tu mirada en Cristo de la gloria, porque cuando tú pones tu mirada en Cristo de la gloria, nadie te va a poder separar de su amor, nadie te va a poder separar de su presencia, de su Espíritu Santo, aleluya. Nadie te separará del amor de Cristo Jesús, aleluya. Y podemos ver cómo Esteban era un joven piadoso del siglo I, aleluya, fue nombrado diácono de la iglesia de Jesucristo, aleluya, de la iglesia de Jerusalén, y él, aleluya, lo persiguieron por ser, aleluya, por evangelizar un evangelio diferente a las doctrinas que tenían los judíos, los fariseos, los sacerdotes. Desde entonces le levantaron testigos falsos que dijeron: este hombre, aleluya, no deja de decir palabras blasfemas contra este lugar santo que era la iglesia del templo de Jerusalén. Él no deja de decir palabras, aleluya, contra la ley de Moisés. Ha dicho que Jesucristo destruirá este lugar,
aleluya, y cambiaron las costumbres que nos dio Moisés. Y cuando ellos vieron el rostro de Esteban, él estaba como el rostro de un ángel, aleluya, porque él estaba lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del poder de Dios, aleluya, y eso causaba la envidia de los que estaban allí, porque Esteban predicaba a un Cristo vivo, a un Cristo de poder, a un Cristo que dio la vida, que murió, pero el tercer día resucitó entre los muertos, aleluya. Esteban predicaba de un Cristo vivo, de un Cristo de poder, de un Cristo que venció en aquella cruz del Calvario, un Cristo que murió, pero el tercer día resucitó entre los muertos, aleluya. Por eso sigue adelante en este camino de salvación, sigue adelante mirándolo a él, el blanco perfecto, aleluya. Aunque para poder acusar a Esteban tuvieron que poner testigos falsos, él hace poco lo habían nombrado diácono de la iglesia. Sabemos que la iglesia del Señor había crecido en número y necesitaba gente que fuese capaz de administrar, aleluya, la iglesia de Jesucristo. Por eso levantaron los diáconos de aquel entonces, para poder, aleluya, preocuparse de la administración de aquel entonces, aleluya. ¿Y cuál fue la defensa de Esteban? Que le dijo: vosotros sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, vosotros que resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, a cuales no mataron vuestros padres, a cuales los profetas no mataron a vuestros padres, y perseguiste al justo, aleluya. Ustedes que recibieron, aleluya, las leyes por mandamientos de ángeles y no la guardaste. Y escuchando esto decían que se enfurecían contra él y crujían contra él los dientes, arremetieron contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesucristo sentado a la diestra del poder de Dios, que él dijo: veo el cielo abierto y veo a Jesucristo sentado a la diestra del trono de Dios, aleluya. Y aunque arremetieron contra él, aunque se levantaron contra él y lo echaron de la ciudad para poder apedrearlo, y los testigos llevaron las ropas sobre un joven llamado Saulo, que se sentía orgulloso de perseguir a los cristianos de aquel entonces, aleluya. Y los testigos, aleluya, llevaron las ropas contra ese joven llamado Saulo, que era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos de aquel entonces, de aquel tiempo, aleluya. Y estaba ahí cuando prendieron a Esteban, cuando él dijo: Padre, recibe mi espíritu, cuando él dijo: Padre, perdona vuestros pecados, aleluya. Y dicho esto, durmió. Aleluya, Santo Rey de la Gloria, porque hay momentos difíciles que van a venir a tu vida, momentos difíciles, aleluya, porque el que quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame, porque el que quiere perder su vida la perderá, y aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará, dice el Señor Jesucristo. Él quiere hijos e hijas que le sirvan, hijos e hijas que sigan adelante en este camino de salvación, hijos e hijas que vengan a Él, aleluya, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, a pesar de esos momentos amargos que puedas estar, aleluya, viviendo en tu vida. Cristo quiere ayudarte, aleluya, porque los sufrimientos de este mundo no son comparables con la gloria que Jesucristo te dará, aleluya, con el gozo que Jesucristo, aleluya, te dará cuando Cristo sea manifestado en esta vida. Los sufrimientos de este tiempo no son comparables con la gloria que vendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso siga adelante buscando el camino de salvación, aleluya, porque hay momentos difíciles que tendrás que pedir en la vida del cristiano, pero siga adelante mirando a Él, el blanco perfecto, aquel que dio su vida por ti, aquel que derramó la sangre poderosa por ti en la cruz del Calvario, aquel que nos ha ido, aquel que está contigo como un poderoso gigante. Aunque Pablo también fue apedreado en Listra, aleluya, y los que estaban allí lo apedrearon pensando que estaba muerto, pero él
se paró y siguió predicando el evangelio de salvación, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Por eso sigue adelante sirviendo al Señor, porque la ganancia la vas a tener un día con el Señor. Quizás estás de pie y nadie sabe tus lágrimas, nadie sabe tu esfuerzo, nadie sabe lo difícil que ha sido para ti, nadie sabe los sufrimientos, las lágrimas que has vivido, que has pasado, lo que has sufrido. Muchos te ven de pie, pero no saben lo que has pasado, no saben las lágrimas, los sufrimientos, los procesos, lo cierto que muchas veces has tenido que pasar, que muchas veces has tenido que vivir, porque muchos te ven de pie, pero no saben que muchas veces estamos sin fuerza, sin ánimo, sin ganas de poder seguir adelante en este camino de salvación. Pero Cristo te viene hoy a decir: ven a mí, aleluya, tal como estás, porque aquel que viene a mí yo no lo echo fuera. Venir a mí y echar vuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo lo haré descansar. Echar mis yugos sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso a vuestras almas. Ven a la presencia del Señor, ven a su presencia, llénate de Él, llénate de su aceite, de su Espíritu Santo, y Él te va a ayudar, Él te va a fortalecer. Aleluya. Lo que causó la muerte de Esteban fue la división, aleluya, y que el evangelio fuera predicado, ¿no es cierto?, en Samaria, en Judea, hasta todos los confines de la tierra, aleluya. Porque después de la muerte de Esteban, ya la gente que estaba en Jerusalén no quería predicar la palabra del Señor por miedo que le pasara lo mismo a Esteban, por miedo de ser perseguidos, por miedo, aleluya, de ser, ¿no es cierto?, perseguidos. Aleluya, pero aleluya, Saulo estaba consistiendo la muerte de Esteban, y después que Esteban murió, aleluya, hubo una persecución contra el pueblo de Dios, hubo una gran persecución contra el pueblo del Señor, aleluya. Todos los que estaban en Jerusalén huyeron a Judea, Samaria, aleluya, por miedo de ser apedreados, por miedo, ¿no es cierto?, de poder, aleluya, ser perseguidos, ser capturados, aleluya, como lo fue Esteban, ¿no es cierto?, apedreado. Muchos, aleluya, fueron perseguidos. Aún Saulo, aleluya, entraba a las iglesias y a las casas, que arrastraba hombres y a las mujeres, que los metía en la cárcel. Pero aquellos, aleluya, que iba, ¿no es cierto?, aún persiguiendo, aquellos que Saulo iba persiguiendo, iban predicando el evangelio por diferentes partes. El evangelio del Señor no dejó de ser predicado. Por eso, aleluya, Dios permitió la muerte de Esteban, porque si Esteban no se hubiese muerto, la gente que estaba en Jerusalén desde entonces no se hubiese movido de ese lugar. Pero desde que Esteban murió, aleluya, empezó una gran persecución, y los que estaban en Jerusalén tuvieron que ir a Samaria, Judea, aleluya, a diferentes partes del mundo, predicando el evangelio de salvación. Por eso Dios permitió la muerte de Esteban, porque si Esteban no hubiese muerto, aleluya, ellos se hubiesen quedado en Jerusalén, ellos, aleluya, no hubiese sido necesario salir de la ciudad. El evangelio, aleluya, no hubiese sido, aleluya, proclamado en diferentes partes del mundo, aleluya. Y hoy nosotros podemos cumplir con esa gran comisión, ir y predicar el evangelio a todo el mundo, a todos los discípulos, aleluya. Y el que creyere será bautizado y será salvo, pero aquel que no creyere será condenado. Hoy podemos nosotros cumplir con esta gran comisión, con esta gran misión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Por eso sigue adelante, aleluya.
firme en los caminos de salvación. Siga adelante porque hay uno que te ama, hay uno que no te dejará, que no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Aún aunque las pruebas vinieron hacia la vida de Esteban, aunque las piedras, aleluya, los apedrearon, pero él puso su mirada en Jesucristo. Él no le importó, él dio la gloria de Dios, a él no le importó lo que el hombre le pudo hacer, a él no le importó lo que el hombre le hiciera, él puso su mirada en Jesucristo, en la gloria de Dios. Por eso siga adelante en este camino de salvación, porque hay uno que te ama, hay uno, aleluya, que te dice que eres importante para él, aleluya, que eres importante, que eres la niña de sus ojos, que eres, aleluya, importante para él, aleluya. Siga adelante en este camino de salvación, porque el enemigo te quiere hacer creer que Dios no está contigo, pero en los momentos más difíciles Dios está contigo. Él no te dejará y no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, porque Él empezó una obra en ti, Él la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, debemos seguir adelante. Aleluya, porque el que persevera hasta el final, ese será salvo, dice la palabra del Señor. Sigue adelante perseverando, no te afanes en las cosas de este mundo, busca al Señor, aleluya, primeramente busca el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas a tu vida. Búscalo a Él, pone a Dios en primer lugar de tu vida, de tu hogar, pone a este Cristo de la gloria en primer lugar, aleluya, y Dios te va a ayudar, Dios extenderá su mano de amor y misericordia, Dios será contigo, aleluya, Dios no te va a dejar y no te va a desamparar. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, pero este Cristo de la gloria estará contigo, este Cristo de la gloria, aleluya, estará contigo, porque Él es fiel, porque no puede negarse a sí mismo, aleluya. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Para Él tampoco fue fácil cuando estuvo ahí en el jardín de Getsemaní, aleluya. Pero él oró al Padre diciendo: Padre, si fuese posible que pasara esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad, más que se haga tu voluntad. Él sabía el peso del pecado que iba a venir sobre él. Él sabía el peso del pecado que iba a venir sobre su vida, pero aún él clamaba al Padre, aún en ese momento de agonía, aún en ese momento de sufrimiento, él clamaba al Padre, aleluya, para que se pudiera hacer su voluntad y no su voluntad, aleluya. Por eso nosotros debemos confiar en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias que Él tiene para nuestras vidas, que Él tiene para su pueblo, que Él tiene para su iglesia, que Él tiene para sus hijos, aleluya. Él te quiere libertar, Él te quiere ayudar, Él te quiere fortalecer, Él te quiere sacar de donde estás muchas veces, ¿no es cierto?, en el pozo de la desesperación, en los lobos cenagosos, como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, pero al fin me levantará entre los muertos, aleluya, porque muchas veces pasamos procesos duros, procesos difíciles, que pensamos que vamos a morir en la prueba, pero déjame decirte, aleluya, que hay uno que está contigo, que no te dejará morir en el desierto, que aunque padre o madre te dejaran, con todo Jehová te va a ayudar. Con todo Jehová te va a recoger, con todo Jehová te va a fortalecer, con todo Jehová será tu ayudador, tu consolador, tu juez, tu amigo fiel, aleluya, en aquel que tú puedes confiar, aleluya. Porque Él dijo que estará contigo hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, aleluya. Y el que ha empezado una obra en ti la terminará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Por eso sigue adelante confiando en el Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias, porque no es porque seamos fuertes o porque seamos mejores que otros, aleluya. Es por la misericordia, por la gracia del Señor, aleluya, que nos mantiene en
en pie para poder seguir adelante este camino de salvación. Por eso sigue adelante confiando en el Señor. Él no te dejará morir en el desierto, no te dejará morir en este proceso. Aleluya. Muchas veces los procesos vienen para probar lo que hay dentro de nuestros corazones. Muchas veces, aleluya, los procesos vienen en nuestras vidas para ver lo que hay dentro de nosotros, lo que hay dentro de nuestros corazones, lo que hay dentro de nosotros, aleluya, porque hay cosas que al Señor no las graban dentro de nuestro corazón. Muchas veces por eso nos hace pasar por el fuego, nos hace pasar por el desierto, aleluya, como dice, ¿no es cierto?, el profeta Oseas, y te llevé al desierto para que te volvieras a enamorar, porque muchas veces en el desierto Dios tiene que tratar con nosotros. Muchas veces en el desierto donde Dios tiene que volver a enamorarnos, que volver al primer amor, a que volvamos a enamorarnos, a que volvamos al primer amor. Muchas veces en el desierto, aleluya, donde Dios nos lleva para que volvamos a enamorarnos, para que volvamos a humillarnos, para que volvamos a quebrantarnos delante de Él, delante de su presencia. Por eso sigue adelante, no importa si hemos fallado, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. No importa ese problema, no importa esa dificultad, Él te llama hoy tal como estás, y el que a mí viene yo no lo echo fuera. No importa ese problema, no importa ese proceso, no importa esa dificultad que tú estás pasando, confía en el Señor, porque aunque el justo pecare 7 veces, con todo Jehová lo va a levantar, con todo Jehová lo va a ayudar, con todo Jehová lo va a fortalecer para que puedas seguir adelante en este camino de salvación. No estás solo, pueblo, iglesia del Señor. Él ha dicho que va a estar contigo. Él dijo, me voy, pero dejaré con vosotros al Espíritu Santo, al Espíritu de la promesa. Aleluya, que estará con vosotros, que no te dejará y no te desamparará. El hombre te podrá fallar, la mujer te podrá fallar, pero este Cristo de la gloria no te fallará. Aunque padre, madre te dejaran, pero este Cristo de la gloria con todo te va a recoger, con todo te va a ayudar. Pero Dios quiere hijos e hijas que le busquen. Aleluya, que busquen su presencia, que busquen su fuego, que confíen en Él, que tengan fe en Él, porque sin fe es imposible agradar a este Dios. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aleluya, Dios quiere hijos e hijas de fe, hijas que confíen en Él, hijas, aleluya, que le busquen, hijas que entren en su cuarto, que doblen sus rodillas y oren a su Padre que está en los secretos, y tu Padre que está en los secretos te recompensará en público, porque no es vano estamos clamando, no es vano estamos buscando, no es vano estamos, aleluya, aún quizás con las últimas fuerzas que tienes, aleluya, pero no es vano estás buscándoles, porque Él te recompensará, porque Él quiere levantarte, aleluya, Él quiere restaurarte, Él quiere darte esa fuerza del búfalo, Él quiere levantar las manos como las águilas, porque los que confían en Jehová serán como el monte de Sión, no se moverán, sino que permanecerán para siempre. Y ese es el Dios que nosotros alabamos y bendecimos. Aquellos que confían en Jehová, aleluya, permanecerán para siempre, aleluya. Sigue adelante, aleluya, mirándolos a Él por sobre todas las cosas. No mires el problema, no mires la dificultad, mira a Cristo Jesús, aleluya. Quizás está en silencio y no has visto respuesta, ha estado tu Padre en silencio, pero recuerda que cuando Él está en silencio, Él está orando, Él está trabajando, Él se está moviendo, Él, aleluya, está moviéndose a favor de su pueblo, a favor de su iglesia.
a favor de aquellos, aleluya, que le buscan aún sin fuerza, porque muchas veces, aleluya, las has buscado sin fuerza, sin ánimo, muchas veces pensaba en retroceder, muchas veces has estado a punto de renunciar a este camino, has estado a punto de renunciar en este camino de salvación, pero mira todo lo que Cristo hizo por ti. Él cargó aún su propia cruz. Él le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Él tomó esa maldición porque era maldito todo aquel que moría en una cruz del Calvario, pero Él tomó esa maldición para que tú y yo podamos, aleluya, tener acceso al Padre, para que tú y yo podamos buscarle. Él tomó esa maldición para que tú y yo podamos tener esta puerta abierta de gracia, de amor y misericordia. Él te llama con lazos de amor, Él te llama con lazos de misericordia, Él te está llamando a sus caminos, aleluya, y aquel que a mí viene yo no lo echo fuera, aleluya. Podemos ver todo lo que sufrió Esteban, aún, aleluya, fue un hombre que fue, aleluya, perseguido por predicar la palabra del Señor, que era contrario a las doctrinas, a los mandamientos que los judíos, que los fariseos y sacerdotes tenían desde aquel entonces, aleluya. A Esteban levantaron testigos falsos, aleluya, que dijeron: no es cierto, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar, contra la ley, ha dicho que Jesucristo destruirá este lugar, aleluya, y destruirá, aleluya, las costumbres que nuestro padre Moisés nos dio. Y a pesar, aleluya, de que él se defendió, aleluya, y les dijo: ¿no es cierto? Vosotros sois duros de servir, duros, aleluya, de servir, de corazón y de oído, vosotros que siempre resistís al Espíritu Santo, aleluya, que recibiste la ley por mandato de ángeles y no la guardaste, pero ellos arremetieron contra él, se llenaban de ira, de rabia contra él en sus corazones, crujían contra él los dientes, aleluya, y arremetieron contra él y lo llevaron fuera de las ciudades para poder apedrearlo, pero él aún allí, en esos momentos de prueba, de dolor, él solamente dobló sus rodillas, clamó al Padre y dijo: recibe mi espíritu, y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él más clamaba al Padre, aleluya, que recibiera su espíritu porque, aleluya, y que los perdonara, aleluya. A él no le importó las piedras, a él no le importó, él vio la gloria de Dios, él puso su mirada en el blanco perfecto, él vio la gloria de Dios, él se puso de rodillas al cielo, y aún en la prueba, aún en la angustia, aún en la dificultad, como dice el Señor, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, aleluya, entremos en el reino de Dios, aleluya, porque en este camino encontrarás sufrimiento, encontrarás dolor, encontrarás sufrimiento, angustia, dolor, pero en los brazos del Señor encontrarás la paz, esa paz que nadie te podrá bajar, esa paz, aleluya, que muchos no encuentran, que en este mundo no encuentran, aleluya. Por eso siga adelante. Y aunque Esteban, aleluya, tuvieron que levantar testigos falsos para poder acusarle, tuvieron, ¿no es cierto?, que decir palabras, aleluya, injurias contra Esteban, pero a él no le importó, él perdonó a sus ofensores, él tomó el ejemplo del Señor Jesucristo, que dijo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado, Padre, recibe mi espíritu. Él tomó el ejemplo de Jesucristo, que le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él tomó el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siga adelante en este camino de salvación, porque hay uno que te ama, hay uno que te está esperando. Ahí había uno que estaba esperando a Esteban, que estaba en la gloria de Dios, que estaba, aleluya, a la diestra del poder de Dios, que había vencido, que lo estaba esperando,
para poder recibirlo en el cielo con los brazos abiertos. Había uno que había vencido, igual que Esteban, y que lo estaba esperando en el cielo para darle la bienvenida. Aleluya. Por eso sigue adelante confiando en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él te ayudará. Él enderezará tus veredas, tus sendas. Él te dará las fortalezas que necesitas para poder seguir adelante. Aleluya, porque los procesos muchas veces son necesarios para nuestras vidas. Los desiertos son necesarios porque Dios forja tu carácter, Dios forja tu corazón. Es ahí en el desierto donde Dios, aleluya, ve lo que hay dentro de tu vida, ve lo que hay dentro de tu corazón. Es ahí en el desierto donde Dios te va a formar, te va a ayudar, te va a bendecir, aleluya. Y podemos ver que la muerte de Esteban no fue en vano, aleluya, porque si Esteban no hubiese muerto, aleluya, no se hubiese, hubo una gran, aleluya, persecución, aleluya, en la iglesia de Jerusalén, aleluya. Y si Esteban no hubiese muerto, los que estaban allí en Jerusalén no hubiesen tenido que ir, aleluya, por diferentes partes, ¿no es cierto?, por Samaria, por Judea, hasta los últimos de los confines de la tierra, anunciando el Evangelio de Jesucristo, aleluya. La gente que estaba en Judea después de la muerte de Esteban tuvo miedo de poder seguir predicando y empezó a huir a diferentes partes del mundo, empezó a huir por miedo que le pasara lo que le pasó a Esteban, aleluya. Por eso, aleluya, sigue adelante confiando en el Señor, porque este camino muchas veces no es fácil, pero Él dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz de cada día y sígame, porque todo aquel que pierda su vida a causa de mí la hallará, aleluya. Y el que pierda su vida a causa de mí, Él la hallará, Él te ayudará, Él te va a bendecir, Él te va a fortalecer. Él, aleluya, será tu amigo, Él será tu Señor, Él será tu ayudador. Él no te va a dejar, no te va a desamparar hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida. Esteban, aleluya, puso su mirada ahí arriba en los cielos, en la gloria de Dios. Aleluya, pone tu mirada ahí arriba en la gloria del Señor. Pone tu mirada ahí arriba en los cielos, en la gloria del Señor. Sigue adelante en este camino de salvación, porque este camino no es de aquel que corre ni de aquel que quiere, sino de aquel que Dios tiene misericordia, aleluya. Y Dios, aleluya, hasta ahora ha tenido misericordia de nuestras vidas, aún sin fuerza, aún sin ánimo muchas veces, aún muchas veces en la prueba, en la angustia, en el dolor, en el sufrimiento, pero Dios ha estado ahí con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos, tomando nuestras vidas, aleluya, para que puedas seguir adelante este camino de salvación, porque los deseos del Señor es para bien y no es mal, porque Dios tiene propósitos de bien y no es mal, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para tu vida, para tu hogar, para tu familia, para tus hijos. Él quiere bendecir tu hogar, Él quiere bendecir tu familia, Él quiere bendecir tus hijos, Él quiere bendecir tus finanzas, el negocio de tus manos, todo, aleluya, que te has dado en tus vidas, ese ministerio, Dios lo quiere bendecir, aleluya. Por eso sigue confiando en el Señor, no escuche la voz del enemigo, que muchas veces te dice, ¿para qué vas a seguir adelante? ¿Para qué vas a seguir caminando? ¿Para qué vas a seguir? Porque, aleluya, la recompensa la va a dar nuestro Padre Celestial, porque un día estaremos con Él, porque un día, aleluya, Él enjuagará toda lágrima, todo sufrimiento, todo dolor de nuestros ojos. Él nos ayudará, Él, aleluya, estará con nosotros, Él, aleluya, estará con nosotros y no te dejará y no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tus vidas, aleluya. Sigue adelante en este camino de salvación, sigue buscando el rostro del Señor, sigue adelante, no importa ese proceso, no importa ese desierto, no importa, aleluya, ese proceso por lo que tú estás pasando.
mundo. Muchas veces, ¿no es cierto?, el Señor llevaba al pueblo de Israel por el desierto para ver lo que había dentro de sus corazones, y lo llevó por un desierto grande, horroroso y espantoso para ver lo que había en sus corazones, pero aún Jehová no los dejó solos, aún Jehová envió el maná, aún Jehová, aleluya, le dio comida que ni sus padres conocían. Aún Jehová estuvo, ¿no es cierto?, en columna de nube de noche y columna de nube de noche, columna de fuego de noche y de nube de día. Aún, aleluya, estuvo con el pueblo de Israel, hizo que sus ropas no se envejecieran. Aún, aleluya, lo alimentó del maná, y muchas veces ellos no querían alimentarse del maná y renegaban contra Moisés y le decían: ¿para qué nos trajiste aquí a morir al desierto? Porque había muchos que en el desierto renegaban contra Dios, contra Moisés, aleluya, y Dios le hizo que comieran codornices, Dios les hizo que pudieran comer carne en medio del desierto, porque este Dios que nosotros le alabamos y bendecimos no te dejará y no te desamparará. Él estará contigo, Él estará luchando por ti, Él irá como un poderoso gigante, aleluya, Él irá luchando. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. A ese Dios nosotros alabamos y bendecimos. Dios siempre estuvo ayudando al pueblo de Israel en el desierto. Dios estará contigo, Él te va a ayudar, Él, aleluya, extenderá su mano, amor y misericordia. Él, aleluya, no te dejará y no te desamparará hasta que acabe toda la obra que un día empezó en tu vida, aleluya. Por eso sigue adelante mirándole al Señor, aleluya, porque con Él tienes la recompensa. Con este Rey de Reyes, este Señor de Señores, tú tienes la recompensa, aleluya. Sigue adelante, quizás no lo veas, aleluya, pero Jehová estará contigo, aleluya, hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, porque Él ha enviado a su Consolador, Él ha enviado el Espíritu Santo, que estará con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, aleluya. Dios les bendiga a todos los que se han conectado en esta tarde, sean muy bendecidos. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor, ha sido una palabra hermosa, ¿no es cierto?, que nos hablaba de Esteban, todo lo que Esteban sufrió, todo lo que, aleluya, vivió. Él fue el primer mártir, aleluya, de la iglesia de Jesucristo por poder predicar la palabra del Señor. Esteban era un joven precioso de la iglesia primera, aleluya, del siglo I, ¿no es cierto?, de la iglesia de Jesucristo. Era un joven hermoso, un joven piadoso, un joven defensor de Jesucristo, un joven lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia del Señor. Y hoy Dios quiere hijos que le busquen, hijos que busquen su fuego, que busquen su presencia, que busquen su Espíritu Santo, porque solamente con su presencia, con su Espíritu Santo vamos a poder estar firmes, vamos a poder vencer, vamos a poder estar firmes en este mundo, vamos a poder caminar en este camino de salvación. Solamente como buscándole a Él y su Espíritu Santo en este tiempo vas a poder caminar, vas a poder estar firme, vas a poder, aleluya, seguir adelante en este camino de salvación, seguir perseverando, porque sabemos que aquel que persevera hasta el final, eso será salvo, aleluya. Podemos ver todo lo que sufrió Esteban, aleluya, todo lo que sufrió. Aún fue el primer mártir por predicar la palabra del Señor, que era contrario, ¿no es cierto?, al evangelio, las doctrinas que tenían los fariseos, los sacerdotes de aquel entonces, aleluya. Pero a pesar de todo lo que sufrió Esteban, porque, aleluya, arremetieron contra él, aleluya, y le llevaron testigos falsos, y aún, aleluya, aún arremetiendo contra él, lo echaron de la ciudad para poder apedrearle, y pusieron sus ropas sobre un joven llamado Saulo, mientras lo apedreaban, mientras él clamaba: Padre, recibe mi espíritu,
Padre. Aleluya, no le tomes en cuenta este pecado y dicho esto, expiró, murió, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Muchas veces en este camino encontramos sufrimiento, encontramos dolor, encontramos angustia, pasamos por el valle de lágrimas, por el valle del desierto, por el valle, aleluya, de la soledad, por el valle de dolor, pero Dios quiere enjuagar tus lágrimas, Dios quiere enjuagar tu sufrimiento, Dios quiere enjuagar tu dolor, Dios quiere ayudarte para que puedas seguir adelante en este camino de salvación. No estás solo, tienes a este Cristo de la gloria que está contigo y que no te dejará y que no te desamparará hasta que acabe todas las obras que un día empezó en tu vida. Aleluya. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor. Aleluya, una palabra hermosa hoy que nos ha hablado, ¿no es cierto?, de Esteban, un joven piadoso, el primer, aleluya, joven cristiano que se convirtió mártir de la iglesia de Jesucristo, que aún no le importó las piedras, aún no le importó la gente. Aleluya, él tenía un corazón aún, aleluya, a pesar de que lo estaban apedreando, él tomó el ejemplo de Jesucristo. Él les dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Por eso debemos seguir adelante. Esteban puso su mirada en los cielos, en la gloria de Dios. Esteban vio los cielos abiertos y a uno que estaba sentado a la diestra del poder de Dios. Por eso debemos seguir adelante, aún en el problema, aún en la angustia, aún en la dificultad. Pone tu mirada en los cielos, pone tu mirada en la gloria, pone tu mirada en el Señor, pone tu mirada en Cristo de la gloria, que no te va a dejar, que no te va a desamparar hasta que acabe todas las obras que un día empezó en tu vida. Aleluya. Hasta aquí me ha dejado la palabra del Señor. Los invito a poder orar en esta hora para que el Señor sea bendiciendo este en vivo y a cada uno de ustedes que se ha conectado en esta tarde sea muy bendecido. Quizás cuantos con peticiones en su corazón, cuantos con anhelos, con peticiones en su corazón, con luchas, aleluyas, con pruebas. Aleluya, pero confía en el Señor. Él te dice: clámame a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Confiemos en el Señor, que nuevas son sus misericordias que Él tiene para nuestras vidas. Aleluya. Amantísimo Rey de Gloria, buen Padre Celestial, en estas horas, Señor, te quiero dar gracias, Señor, por cada persona que se conectó en este en vivo, mi Cristo de la gloria, para que usted la pueda bendecir, mi Padre Celestial bendito, sea fortaleciendo a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, mi Cristo de la gloria, Padre. Glorifícate en las vidas, glorifícate en los corazones, glorifícate en tu pueblo, en tu iglesia, mi Padre Celestial bendito, que hoy, aleluya, te necesitan, mi Cristo de la gloria, porque cuántos están cansados, cuántos han vuelto atrás, cuántos están retenidos, Señor Padre amado, cuántos están esperando un milagro, una respuesta, cuántos están esperando una sanidad, cuántos están esperando una respuesta, un milagro, aleluya, tuyo, mi Cristo de los cielos, pero para ti no es nada imposible. Abre las ventanas de los cielos, derrama esa bendición, derrama esa lluvia de bendiciones sobre tu pueblo. Aquellos que están sin fuerzas puedan recibir fuerza. Aquellos que necesitan consuelo tuyo puedan ser consolados, puedan ser fortalecidos, puedan ser libertados en el nombre del Señor Jesucristo. Liberta a tu pueblo, liberta a tu iglesia, liberta a tus hijos, Padre amado. Aquellos que han puesto su fe y su confianza en usted, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra confianza para poder seguir adelante en este camino de salvación. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, mi Padre Celestial bendito. Todos aquellos que van a escuchar este mensaje de salvación pueda ser un mensaje de bendición para sus vidas, para su hogar, para su familia, mi Cristo de la gloria. Glorifícate en las vidas, glorifícate en los corazones, glorifícate en esta tarde, Padre amado, sobre tu pueblo.
Dale fuerza al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna, mi Cristo de la gloria. Gracias, Señor, por poder, aleluya, darnos esa palabra, Señor, hoy, Padre, que hablaba de Esteban, un hombre humilde, un hombre piadoso, aleluya, que puso la mirada y arriba en los cielos, en la gloria de Dios. Gracias, Señor, porque hoy nos enseñas a poner, aleluya, nuestra mirada allá arriba en los cielos, en la gloria de Dios. Buscarte ahora que hay tiempo de poder buscarte, mi Cristo de la gloria, porque no conocemos el día de mañana, solamente conocemos este instante, este momento que usted nos da. Mi Padre Celestial bendito, bendice este en vivo, esta oración, Padre amado, aquellos que están orando, Padre, aleluya, que están conectados y están orando, Padre amado, que se sienten sin fuerza, sin ánimo, quizás, Padre amado, cansado del camino. Dale fuerza, dale, aleluya, vitalidad, renueva sus fuerzas, Padre amado, porque no en vano estamos pidiendo, no en vano estamos caminando en este camino de salvación. Ahora dejo este en vivo, Padre amado, y esta oración en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente, aleluya. Los saluda su hermana Paula de Chile. Quizás de qué parte del mundo me están viendo, puedan dejar sus comentarios para poder saber de qué parte me están viendo. En breve voy a ir respondiendo a todas las peticiones, aleluya, que están escritas y voy a ir respondiendo, ¿no es cierto?, a cada uno de ustedes, aleluya. Dios les bendiga, tengan unas lindas tardes ya junto a su hogar, su familia, sus hijos, sean muy bendecidos. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sigan adelante en este camino de salvación. Aleluya, porque no es de aquel que quiere ni de aquel que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Y Dios, aleluya, quiere bendecir a su pueblo, a su iglesia. Dios los ama grandemente. Saludos, aleluya, de Chile. Los saludo a su hermana Paula, aleluya. En el nombre del Señor Jesús, sea muy bendecido el pueblo del Señor. Saludo a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que se han conectado en el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias. Aleluya. Amén, amén y amén.